Bienvenidos, bienvenidas. Vamos con un nuevo tema del ámbito científico-tecnológico sobre números reales y porcentajes. Concretamente es el tema 1 de tercero. En el resumen encontraréis ese documento, ¿vale? Que está colgado en el blog del Departamento Científico-Tecnológico y una serie de ejercicios y actividades también en el apartado de los resúmenes. Bueno, vamos con la explicación. Vamos, previo a los números racionales, vamos a hablar de los números naturales y de los números enteros. Los números naturales son los positivos, el 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito, ¿vale? Son los que nos sirven para contar objetos y representar cantidades enteras que no sean negativas. Cuando las cantidades son negativas es cuando aparecen los números enteros, ¿vale? Entonces, los números enteros, pues si los representamos en una recta numérica, serían, ahí los veis, desde el 0 hacia la izquierda, pues tenemos los números negativos y hacia la derecha los números positivos. Un par de conceptos sobre los números enteros. Primero, el valor absoluto. Veis ahí, se representa con este símbolo, estas barras, ¿vale? Y el valor absoluto es sencillamente eliminar el signo, ¿vale? De tal forma que el valor absoluto de 6 es 6 y el valor absoluto de menos 3 es 3. Así de sencillo. Otro concepto es la comparación de números enteros. Cuando son positivos es sencillo de entender, el 6 es mayor que 2, evidentemente, pero cuando aparece el número negativo, cuanto mayor aparentemente parece el número negativo, realmente es más chiquitito. Lo vemos aquí el ejemplo, ¿veis? El menos 25 es menor que el menos 10. Pensar en la representación de la recta, si ese está el 0, el menos 10 lo podemos encontrar aquí, pero es que el menos 25 está más atrás, ¿vale? Cuanto más nos vayamos a la izquierda, son más chiquititos. Y cuanto más avancemos hacia la derecha, pues son números mayores, ¿vale? Entonces, en la comparación de los números negativos hay que tener en cuenta eso, que aunque el valor absoluto sea mayor, realmente el valor de ese número, el número negativo, es menor. Bueno, y el otro concepto es el número opuesto. Es muy sencillo, es cambiar de signo el número que me den, ¿vale? De tal forma que el opuesto de 7 sería menos 7 y el opuesto de menos 5 pues sería 5. Cambiar de positivo a negativo. Bueno, vamos a hacer operaciones. Veréis, cuando sumo o resto es sencillo porque simplemente si son del mismo signo los voy a sumar y el signo se mantiene. Ahí tenéis dos ejemplos, ¿vale? Positivo, 12 más 5, pues 17 y sigue siendo positivo. Y si los dos son negativos, menos 6 menos 17, los sumo, ¿vale? Porque son del mismo signo. Y 6 y 17 son 23, continúa siendo negativo, menos 23, ¿vale? Cuando puedo tener dificultades cuando son de distintos signos, ¿vale? Entonces, números enteros que tengan distintos signos, lo que tengo que hacer es restarlos, ¿vale? Y quedará el signo del mayor de ellos en cuanto a valor absoluto. Aquí tenéis un ejemplo, menos 8 más 5, pues resto 8 y 5, quedan 3, y como el menos 8 es mayor en valor absoluto, pues continúa el resultado siendo negativo, ¿vale? Otro ejemplo, 12 menos 5, pues sería una resta de toda la vida. 12 menos 5 es 7, el valor absoluto del 12 es mayor, que es positivo, pues el resultado es también positivo. No hace falta poner el más aquí. Cuando son positivos, no hace falta marcarlo. Si es negativo, sí es obligatorio poner el menos, ¿vale? Bueno, cuidado, porque para la suma y para la resta, esta es la regla, ¿vale? Que si sumo
números del mismo signo se suman y el signo continúa siendo el mismo. Si son de distintos signos se restan y se deja el signo del mayor, ¿vale? Digo cuidado porque para la multiplicación y la división es otra regla, es completamente distinto. Es una regla que normalmente se queda, lo de más por menos, ¿vale? Es más fácil de recordar, pero lo que hay que procurar siempre es no mezclar conceptos, ¿vale? La suma y la resta van de una forma y la multiplicación y la división de otra. Bien, para multiplicar o dividir números enteros en la misma regla tenéis aquí ese cuadro que básicamente lo que dice es que si multiplico o divido signos iguales, veis aquí el más por más o menos por menos, el resultado es positivo, ¿vale? Solo tengo dos situaciones, que sean signos iguales, más por más, menos por menos, o signos distintos, es decir, más por menos o menos por más, en cuyo caso el resultado es negativo, ¿vale? No hay más alternativas, o los signos son iguales o los signos son distintos, ¿vale? Y muy importante, no mezcléis la forma de operar de la multiplicación y la división con la suma y la resta, que es distinto. Aquí tenéis un ejemplo. Si estoy multiplicando dos positivos, 5 por 12 es 60 y como es más por más, pues el resultado es más. Si multiplico dos negativos, veis aquí, menos 4, he perdido el cursor, aquí estoy. Menos 4 por menos 10, pues 4 por 10 es 40, pero como es menos por menos, como son signos iguales, menos por menos, pues el resultado es positivo. No hace falta ponerlo, el más, ¿vale? Pero 40 es más 40. Dos ejemplos en los que los signos son distintos, más por menos o menos por más, pues veis aquí, ¿vale? El 7 por menos 5 sería menos 35. Y en la división ocurre exactamente lo mismo. Si los signos son distintos, el resultado es negativo. ¿Veis? 27 entre menos 3, pues 27 entre 3 es 9. Y como son signos distintos, resultado menos, ¿vale? Esto da mucha lata. Y se mantiene de C primero, porque esto ya se ve en primero de secundaria. Y aparece aquí nuevamente en este tema. Pero si no están esos conceptos bien arraigados, pues constantemente nos está dando quebraderos de cabeza esto de los signos, ¿vale? Resumo, veréis, sumo y resto, pues si sumo números del mismo signo, esos números se suman y el signo no cambia. Es decir, sumo positivos, resultado positivo, sumo negativos, resultado negativo. Y si son de distinto signo, hay que restarlos y se queda el signo del mayor de ellos en cuanto a valor absoluto, ¿vale? Y la otra regla es la de la multiplicación y división, que es muy sencilla. Multiplico o divido números del mismo signo, resultado positivo. Números de distinto signo, resultado negativo. Ya está. Continuamos ahora con los números racionales, que si no este tema se va a hacer un poco largo. Bueno, los números racionales son las fracciones, hacer raciones, de ahí viene el nombre de racionales, ¿vale? No es que piensen mucho, sino hago raciones, hago fracciones, hago partes. Bueno, fracciones, una o varias partes en que dividimos la unidad. Tiene este formato, ¿vale? A partido por B, en el que A arriba es el numerador y B abajo es el denominador. El numerador es el número de partes que cojo, y el B, el número de partes en que divido la unidad, ¿vale? El denominador, el número que va abajo, no puede ser 0, ¿de acuerdo? Porque si divido cualquier número por 0 me daría infinito, entonces eso no corresponde aquí ahora. Siempre que me den una fracción, que es un número racional, tengo que simplificar, ¿vale? Para simplificar una fracción es convertirla en otra equivalente con los términos más pequeños, hasta llegar a una que llamamos irreducible, ¿vale? Y será aquella que no se pueda simplificar más, no se puede reducir más. Por ejemplo, veis aquí 24/36
¿vale? También se puede decir 24 partido por 36, es más sencillo. Pues puedo dividir arriba y abajo por un mismo número, en este caso el 2, que son pares, y me daría 24 entre 2, 12, y 36 entre 2, 18. ¿Vale? Veis que he simplificado, pero se puede seguir simplificando. Por ejemplo, puedo dividir por 6 arriba y abajo, pues 12 entre 6 es 2, y 18 entre 6, 3. Esta sería la fracción irreducible, 2 tercios. Bueno, para reducir a un común denominador, común, tengo que utilizar el mínimo común múltiplo, que ya sabéis cómo se hallaba, ¿vale? Ese mínimo común múltiplo es el que me va a servir como denominador para todas las fracciones. Esto se va a utilizar especialmente para sumar y restar fracciones, ¿vale? Porque multiplicar y dividir fracciones es muy sencillito, no tiene este requisito del común denominador, pero la suma y resta sí. Y entonces tengo que utilizar el mínimo común múltiplo, ¿vale? Ahora veréis cómo queda eso de reducción a un común denominador. Por ejemplo, me dan estas tres fracciones, 2 tercios, 5 sextos, 3 cuartos, ¿vale? Son de distinto denominador, no puedo sumarlas ni restarlas. Por tanto, primer paso es, se halla el mínimo común múltiplo de los tres denominadores que tengo aquí, de 3, de 6 y de 4. El mínimo común múltiplo es, bueno, hay varias formas de hacerlo. Está la completa, la de descomposición en factores primos, y luego coger los factores comunes y no comunes con el mayor exponente, pero un truquillo. Veréis, si simplemente cogéis el mayor de ellos, que es el 6, y vais buscando múltiplos, la tabla de multiplicar, 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4, vais a llegar enseguida a uno que también es múltiplo de los otros, del 3 y del 4. Concretamente 6 por 2 es 12, ¿vale? Bien, el 12 me sirve como múltiplo del 3, como múltiplo del 6, evidentemente, y como múltiplo del 4. Pues si es múltiplo de todos ellos, y es el primero que he encontrado, ese es el mínimo común múltiplo, ¿vale? Voy a utilizar el 12 como mínimo común múltiplo. Estos son conceptos de primero, entonces no invertimos más tiempo en eso. Dejamos dicho que el mínimo común múltiplo en este caso es 6, ¿vale? Pues el segundo paso es colocar, como dice aquí, el mínimo común múltiplo, el 6, como denominador común a todas las fracciones. Para hallar el numerador de cada fracción, se divide el mínimo común múltiplo por el denominador que tenía la fracción, y el cociente, el resultado, se multiplica por el numerador. Por tanto, como el mínimo común múltiplo va a ser 12, divido, por ejemplo, con la primera fracción, 2 tercios, divido 12 entre 3, que es 4. ¿Veis aquí? 12 entre 3 es 4, ¿no? Pues multiplico por 4 realmente arriba y abajo, ¿vale? 4 por 2, que va a ser 8, y 4 por 3, que va a ser 12, porque siempre el denominador tiene que ser 12 en este caso, en estas tres fracciones, ¿vale? Entonces, con denominador 12 me daría 8 doceavos, o 8 partido por 12. La siguiente fracción, 5 sextos, pues hago lo mismo, 12 lo divido entre 6, que da 2, pues multiplicaría por 2, ¿veis? 2 por 5, 10, y 2 por 6 es 12, porque el denominador me tiene que dar 12 para que sea común. Bueno, y 12 entre 3 es 4, pues multiplico por 4, perdón. 12 entre 4, que es en el denominador entre quien divido. 12 entre 4 es 3, pues multiplico por 3, arriba y abajo, ¿vale? Pues 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 9 doceavos, ¿vale? Una vez que he reducido a un común denominador, ya podría sumarlas o restarlas, que lo vamos a ver ahora más adelante. Bueno, ahí tenéis los pasos que hemos contado anteriormente, ¿vale? Entonces, si me piden operar
esas tres fracciones, por ejemplo, veis ahí, 2 tercios más 5 sextos menos 3 cuartos, ¿vale? Pues lo primero que hago es reducirlas a un común denominador, que son las fracciones que hemos visto antes, ¿vale? Si os dais cuenta, 2 tercios es esto, es la misma fracción, ¿vale? Multiplicando por 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. Bien, 5 sextos es esta fracción. Multiplicando por 2, como he hecho antes. 2 por 5 es 10 y 2 por 6 es 12, ¿vale? Y esta tercera fracción es esta de aquí, ¿vale? Multiplicando por 3 para conseguir un denominador común, ¿vale? Ahora que ya tengo estas tres fracciones con el denominador 12, pues simplemente es sumar o restar los numeradores. Es decir, 8 más 10 menos 9. 8 más 10 son 18, menos 9, 9. Este sería el resultado, 9 doceavos. Pero como se puede reducir, se puede simplificar, pues simplifiquemos. Por 2 no, porque el 9 no se puede dividir por 2, pero por 3 sí. Entonces, simplificando, dividiendo el numerador y el denominador por 3, me daría esto. ¿Vale? 9 entre 3 a 3, 12 entre 3 a 4. Este es el resultado final de esa operación, ¿vale? Bueno, la multiplicación y la división son muy sencillas. Para multiplicar fracciones simplemente multiplico los numeradores, veis aquí el ejemplo, 2 por 6 es 12 y 3 por 5 es 15, ¿vale? Luego recordad siempre simplificar. En este caso simplifico por 3, dividiendo por 3 arriba y abajo, pues 12 entre 3, 4 y 15 entre 3, 5. ¿Vale? La multiplicación es, por tanto, multiplicar recto. Numerador por numerador, denominador por denominador. Ahí tenéis otro ejemplo. Si es un número entero, bueno, hacemos el truquillo de dividir por 1. 6 partido por 1, pues entonces si multiplico recto, es decir, numerador por numerador, denominador por denominador, sería esto, 84 tercios. ¿Vale? 84 tercios realmente es una división. Si dividís 84 entre 3, da 28. Ya no hace falta poner el 1, 28 partido por 1 en la simplificación. ¿Vale? Si el resultado es 28, quedaría así, en forma de número entero. Bueno, la división, pues igual directamente, pero multiplicando en cruz. ¿Veis? En este caso, por ejemplo, tendría que multiplicar 2 por 5, 3 por 6. ¿Vale? 2 por 5, 10, queda en el numerador, y 3 por 6, 18, que queda en el denominador. Simplifico, simplemente por 2, ¿vale? Y dividiendo entre 2 arriba y abajo, en el numerador y en el denominador, quedaría eso, 5 no menos. ¿Vale? Otro ejemplo, pues lo mismo. Si os encontráis un número entero, pues os recomiendo que hagáis este truquillo y nada, es multiplicar en cruz. 6 por 3, 1 por 4. ¿Vale? 18 catorceavos o 18 partido por 14. Simplifico, 9 séptimos. ¿Vale? Bueno, un número inverso, dada una fracción, vamos a, en vez de utilizar letras que os pueden despistar, lo vais a ver con números mejor. Es darle la vuelta a la fracción. Eso es un número inverso, de tal manera que al multiplicar esas dos fracciones, el resultado sea 1, la unidad. Veis ahí el inverso de 3 medios, se escribe así, inverso de 3 medios, pues le doy la vuelta a la fracción, ¿vale? Y quedaría 2 tercios, ¿de acuerdo? Si el número es entero, el inverso de 5, bueno, pues el truquillo que os he recomendado antes. 5 realmente es 5 partido por 1. Lo convierto en fracción y luego ya es simplemente darle la vuelta. ¿Vale? El 1 pasa al numerador arriba y el 5 abajo. Sería un quinto. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ahora con operaciones combinadas. Primero vamos a ver las potencias. No tiene ninguna complicación extra. Las fracciones, operar
con potencias como lo haría con números naturales o números enteros. Es decir, si yo tengo 3 quintos elevado a 4, pues simplemente es que se está multiplicando 3 quintos 4 veces, ¿vale? Eso es lo que significa. El exponente pasaría al numerador y también al denominador, ¿vale? ¿Veis aquí? A ver si veo el cursor que se me pierde. Bien, bueno. Veis que está elevado a 5, pues sería el 6 elevado a 5 y el 33 elevado a 5. Es decir, el exponente vale para el numerador y el denominador, ¿vale? Por eso utilizo un paréntesis, porque afecta tanto al numerador como al denominador, ¿vale? Bueno, lo importante es, vamos a ver ahora, hacer operaciones con las potencias. Se hace igual que con los números naturales o los números enteros. De hecho, esto también se explicaba, y es que cualquier número, fracción incluida, elevado a 0, el resultado es 1, ¿vale? Da igual que sea positiva, negativa, número racional, número entero, natural, da igual. Si lo elevamos a 0, el resultado siempre es 1. Y si cualquier número elevado a 1, pues es ese mismo número, aunque sea una fracción. Bueno, pasamos rápido por aquí porque esto no tiene más complicación. Bien, mirad, si el exponente es negativo, hay que convertirlo en exponente positivo, y eso se consigue con el número inverso, ¿vale? Es decir, darle la vuelta a la fracción. Aquí tenéis un ejemplo. 3 quintos elevado a menos 6, ¿vale? No hay que dejarlo así, sino el exponente hay que pasarlo a positivo, ¿de acuerdo? Para ello simplemente busco el inverso, en vez de 3 quintos, pues 5 tercios, ¿vale? Y ya el exponente queda positivo, ¿de acuerdo? Ahí tenéis otro ejemplo. La base no cambia de signo. Si la base es negativa, la base sigue siendo negativa. No confundamos el signo de la base con el signo del exponente, ¿vale? Si el exponente es negativo, tengo que buscar el inverso, es decir, denominador y numerador se intercambian, y ya el exponente pasa a ser positivo. Hay otro ejemplo, continuamos. Bien, esto es lo que hemos dicho antes. Si el exponente es negativo, primero hay que pasarlo a positivo con el inverso de la fracción y luego repartir ese exponente entre el numerador y el denominador. Ahí tenéis más ejemplos ya explicados. Vale, vamos a hacer operaciones con las potencias. Primero, para multiplicar potencias, igual que hacíamos con los números enteros y los números naturales, se deja la misma base y se suman los exponentes. Ahí tenéis un ejemplo, siempre con la misma base, ¿vale? Es decir, si la base es menos 2 quintos, pues la otra base tiene que ser menos 2 quintos, es igual, Y si multiplico, pues entonces tengo que sumar los exponentes. 4 más 3, 7, aquí lo veis. Hay otros ejemplos en los que, cuidado, que si los exponentes son de distintos signos, pues tengo que sumarlos con las reglas de la suma de números enteros. En este caso, 5, si le sumo menos 3, es 5 menos 3. Y 5 menos 3 es 2. ¿Veis? Aquí la complicación no está en tanto que hacer las potencias, sino en recordar cómo se suman los números positivos y negativos, ¿vale? Eso es lo que hay que hacer, Veis aquí, por ejemplo, menos 4, menos 8. Bueno, pues como tengo que sumar los exponentes, pues menos 4 sumado con menos 8 es menos 12, ¿vale? Y ahora no se queda así, sino que
esta fracción, 12 séptimos, pues busco la inversa y me daría 7 doceavos. Y ya el exponente positivo, ¿vale? Pero la complicación está en recordar cómo se suman números que tienen igual signo o distinto signo, los exponentes. Vale, para dividir es justo lo contrario. En vez de sumar los exponentes, resto los exponentes. La casuística, pues ahí veis. Si estoy dividiendo esta potencia, ¿vale? Dividido, son estos dos puntitos, dividido de esta potencia, en las que coincide la base, claro, pues tengo que restar a 4, le tengo que restar 3. Entonces resto las exponentes y 4 menos 3 es 1, por tanto, ni siquiera lo escribo, ¿vale? Me queda lo que es la base, menos 2/5. Aquí este otro ejemplo sería, tengo que restarle a 5 menos 3, es decir, 5 menos 3. Por lo tanto, el menos 3 cambia de signo y es más 3. Por tanto, sería 5 más 3, 8. ¿Vale? El lío está en los exponentes, no en las bases. Aquí otro ejemplo, pues menos 4 menos 3. Tengo que restar menos 4 menos 3. Por tanto, menos 4 más 3, que sería menos 1. ¿Vale? Y aquí, el menos 1, como el exponente es negativo, pues hago que la base, la inversa, le doy la vuelta. 7 doceavos. Y ahí otro ejemplo también, pues igual con los líos de los signos. Bueno, potencia de una potencia. Para elevar una potencia a otra potencia, un exponente, se multiplican los exponentes, igual que hacía con los números naturales y los enteros. Ejemplo, veis aquí, menos 2/5 elevado a 4 y a su vez elevado a 3. Pues multiplico los exponentes, 4 por 3, 12. No hay más que hacer. Luego ya, si el resultado de la multiplicación, el exponente es negativo, veis aquí, que es 5 por menos 2 es menos 10, pues acordaros de darle la vuelta. Buscar el inverso. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la notación científica. Se utiliza para números muy grandes o muy pequeños, y para eso utilizo potencias de base 10. Aquí tenéis unos ejemplos. Veis, hay un 3 con una ristra de ceros, son 8 ceros, es decir, eso serían 300 millones, ¿no? ¿Vale? 300 millones. Pues se expresa, notación científica sería así. El 3 seguido de 8 ceros, es decir, por 10 elevado a 8. ¿Vale? Cuando no es un solo número, no es solo el 3, sino veis aquí que tengo 6, 2, 4, 2, tengo 4 números distintos de 0, pues la forma de escribirlo sería colocar la coma aquí con un solo dígito entero, es decir, 6,24, ¿vale? Aquí, bueno, nos hemos comido un 2 que debería estar ahí, y lo que hago es contar las posiciones, no solo los ceros, Veréis, posiciones tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ceros y sigo con las posiciones. 12, 13, 14, es decir, 10 elevado a 14, porque son 14 posiciones lo que he movido la coma. La coma estaría aquí, que no existe, ¿vale? Y la estoy moviendo hasta aquí, hasta el 6, esas 4 posiciones, esas 14 posiciones, pues se expresarían así, por 10 elevado a 14. ¿Vale? Aquí tenéis otros ejemplos de la misma manera. Y cuando el número es muy chiquitito, hago lo mismo, pero con potencias de base 10 negativas, que lo que contabilizan son también posiciones, pero en la zona de decimales. Veis aquí el 0,0007, como el agente, ¿no? Bien, pues la coma, que está aquí, realmente la vamos a mover hasta aquí, hasta después del 7, ¿vale? Entonces, ¿cuántas posiciones estoy moviendo la coma? Pues serían los ceros y el propio 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el 7, 12 posiciones.
pues por eso lo expreso así. 7 por 10 elevado a menos 12, puesto que son decimales, ¿vale? Si el movimiento de la coma es hacia la zona de números enteros, van a ser positivos estos exponentes, y si es hacia la zona de decimales, hacia acá, pues va a ser el exponente negativo, ¿vale? Pero recordad, no son solo ceros, sino posiciones. Las posiciones, unidad, decena, centena, unidad de millar, esas son las posiciones del sistema decimal. Y también en la zona de decimales, pues décima, centésima, milésima, etcétera, ¿vale? Bueno, aquí tenéis otros ejemplos. Aquí interviene incluso un redondeo. Fijaros, voy a mover la coma hasta aquí. ¿Cuántas posiciones? 1, 2, 3, 4, 5 ceros y el 3, es decir, 6 posiciones, ¿veis? Voy a multiplicar por 10 elevado a menos 6 porque son posiciones decimales. Y he hecho un redondeo. El 3,38 se ha transformado en 3,39 porque después del 8 vienen estos decimales. Viene un 7. Sabéis que el redondeo, siempre que sea 5 o más, sube la posición anterior a una unidad, ¿vale? En vez de 3,38, en este caso no es truncar, no es cortar ahí, sino redondear, y puesto que el decimal siguiente es más de 5, pues lo redondeo a 3,39. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tenéis otros ejemplos, y en la hoja de ejercicios muchos ejercicios y ejemplos para desarrollar. Bueno, luego tenemos los números irracionales, no vamos a entrar en ellos, son números con infinitas cifras decimales no periódicas, es decir, que no se repiten. Por ejemplo, el número pi, 3,1416, es simplemente un redondeo, es 3,14, 15, 9, un montón de decimales, infinitos decimales. Raíz de 2 o raíz cúbica de 5 son ejemplos de números irracionales, que sepáis que existen, solo eso. Bueno, y los números reales incluyen todos los números, tanto los racionales como los irracionales. Sería el grupo de números mayor. Bueno, vamos ahora con el porcentaje, ¿vale? Para calcular el tanto por ciento de un número, de x, se divide este número, esa x, por el total y se multiplica por 100, ¿vale? Por ejemplo, calcular el tanto por ciento de alumnos de tercero si hay 58 alumnos en tercero y 355 alumnos en el centro. ¿Veis ahí? El total son 355. La relación sería los 58 que están en tercero y multiplicamos por 100 para que nos dé un porcentaje. ¿Veis ahí? La división sería 0,163, que al multiplicar por 100, pues me da, traslado la coma a dos lugares, 16,3%. ¿Vale? Los porcentajes también se pueden hacer por regla de 3. Yo lo recomiendo. Dice, para aplicar el porcentaje, primeramente, dado el porcentaje, obtendremos el tanto por 1 o la razón de proporcionalidad, que la vamos a utilizar mucho en ejercicios que vienen ahora a continuación. La razón de proporcionalidad, que se obtiene dividiendo el porcentaje dado entre 100. Por ejemplo, el tanto por 1 o razón de proporcionalidad del 36% será, ¿veis ahí? 0,36. Al dividir por 100, pues 0,36 es la razón, ¿vale? Para obtener porcentajes multiplicaremos la cantidad dada por el tanto por 1 o razón de proporcionalidad. Un ejemplo, dice, el 36% de 521, ¿cuál es? Bueno, pues multiplico 521 por el tanto por 1 o por la razón, que sería 0,36. Es decir, multiplico por 36 y divido por 100. Es la misma operativa. Vamos a ver ahora, esto sirve para tantos por ciento encadenados. Vamos a ver
los aumentos porcentuales y las disminuciones porcentuales. Vamos a trabajar con la razón de proporcionalidad, ¿vale? Dice, multiplicaremos la cantidad inicial, z, por el resultado de sumar 1 más el tanto por 1 o razón de proporcionalidad. Es decir, si aumenta vamos a dejarnos de letras, si en el ejemplo, ¿cuál será el precio de una mesa que costaba 521 euros si ha subido un 36%? Es decir, 0,36 es lo que tenemos que sumarle al 1. Aquí lo veis, el 1 más la razón de proporcionalidad de aumento, lo sumo, sería 1,36. Pues simplemente multiplicar la cantidad total por 1,36 y me da el resultado ya con el incremento, ¿vale? Con esa subida. La disminución, lo mismo, lo único es que en vez de sumarle al 1 la razón de proporcionalidad, se la resto. Un ejemplo, dice, ¿cuál será el precio de una mesa que costaba 521 euros si se ha rebajado un 36%? Pues el 0,36, que es la razón, se lo tengo que restar al 1, ¿vale? El resultado de la resta es 0,64. Pues por esa cifra multiplico el precio, 521 por 0,64, ¿vale? Recordad, simplemente tengo que sumar o restar la razón de proporcionalidad, el tanto por 1, al 1, se lo sumo si es un aumento porcentual, y al 1 se lo resto si es una disminución porcentual. Bien, esto es muy útil cuando utilizo porcentajes encadenados, ¿vale? Bueno, ahí tenéis la teoría. Los pasos a seguir, pero mejor nos vamos a parar en un ejemplo. Dice, ¿cuál será el precio final de un piso que inicialmente costaba 150.000 euros? Bien, ese es el precio unitario, ¿vale? Primero sube un 15%, ahora vamos a ir viendo esos aumentos o disminuciones porcentuales, ¿vale? Tengo un 15% que tendré que sumarle, después baja un 35%, le tengo que restar 0,35%, y finalmente se revalorizó un 9%, es decir, aumenta 0,09, cuidado, no 0,9, sino 0,09, ¿vale? Y me pregunta al final si bajó o subió el precio y en qué porcentaje. Bueno, pues vamos paso a paso, ¿veis? Aquí tenemos, en esta zona, los aumentos o disminuciones porcentuales. Como ha subido un 15%, la razón es más 0,15. Aquí procedo a sumarlo, ¿veis? 1 más 0,15, 1,15. En el siguiente paso, disminuye un 35%, es decir, le tengo que restar 0,35. Aquí lo tenemos, 0,65. ¿Vale? Y en el último paso, que se revaloriza, es decir, aumenta, sube 0,09, pues se lo sumo y es 1,09. ¿Vale? Una vez que tengo esas tres razones, las multiplico. ¿Vale? Estas tres razones las multiplico. Lo tenemos aquí en el paso 3. ¿Veis? 1,15 por 0,65 por 1,09. ¿Vale? El resultado 0,815. Usamos la calculadora, no hay problema. Y el resultado de multiplicar esos tres números decimales es ese, 0,815. Por tanto, la diferencia con el precio unitario, con el 1, es menos 0,185. Por tanto, ha habido una pérdida, ha habido una disminución, puesto que es negativo. Estamos en un valor por debajo del 1, ¿vale? Y esa razón, para transformarla en porcentaje, es simplemente multiplicar por 100. Es decir, si tengo 0,185, sería 18,5. ¿Vale? Es trasladar la coma 2 lugares. Cuando multiplico por 100, es mover la coma aquí 2 lugares. ¿Vale? Pero en negativo, menos 18,5, he tenido una
pérdida, una bajada del 18,5%, ¿vale? Por tanto, damos respuesta a ¿bajó o subió el precio? Pues bajó el precio en este porcentaje que acabamos de hallar. Y bueno, ¿y cuál es su precio? Pues el precio, como siempre, es simplemente multiplicarlo por la razón resultante, que es 0,815, ¿vale? Si el precio unitario era 150.000, lo multiplico por 0,815, el resultado es 122.250 euros. Si hacéis la resta, pues ese sería en euros el dinero que ha bajado del precio inicial, ¿vale? Vamos a hacer otro ejemplo, es exactamente lo mismo, ¿vale? Dice, ¿cuál será el precio final de un piso que inicialmente costaba 150.000 euros? Es el piso que estaba enfrente, es el mismo. Primero baja un 22%, ¿vale? Habrá que restar, ¿veis ahí? Si baja un 22%, habrá que restarle, aquí, habrá que restarle 0,22 y da 0,78, ¿vale? 1 menos 0,22, 0,78. Luego dice que baja un 12%. Bien, pues le restamos 0,12. Y aquí tenemos 0,88, ¿vale? Y finalmente se revaloriza, sube un 49%, ¿vale? Pues le sumamos 0,49, es decir, 1,49. El siguiente paso es multiplicar los tres índices que tenemos aquí. Resultado 1,023. Ya sabemos que si sube de 1, el precio va a ser más alto. Bien, entonces se revaloriza, sube, pierdo de vista el cursor, sube 0,023, por tanto, multiplicando por 100 sería mover la coma 2 lugares, 2,3% de subida, ¿vale? Y el precio final es multiplicar por este índice, por 1,023, y este es el precio final, un poquito más de 150.000, 153.450 euros, ¿vale? Tenéis muchos ejercicios en la hoja de ejercicios. Bueno, esto es todo, espero que os sea de ayuda y que tengáis un gran día.